Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos de Nutrición Emocional? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una gran invitada que es la doctora Natalia Ruiz de Otero. Ella es psicóloga, semióloga y tiene mucho que compartir. ¿Cómo estás, Minat? Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Jackie, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer compartir este espacio contigo. Ahora nos toca en esta sana distancia, pero Ya para mí es un sé. gusto, Jackie. Qué linda, Minat. Igualmente para nosotros y para todos mis seguidores, porque tus contenidos son increíbles. Y el tema que vamos a tocar hoy es algo que está ahorita causando de verdad muchas dudas, mucha preocupación. ¿Por qué está aumentando tanto la violencia contra la mujer en esta pandemia, Minat? Si quieres, podemos empezar desde un principio viendo, Sí, claro. identificando si somos víctimas de violencia, porque pues a veces ni siquiera nos Nos hemos damos dado cuenta. cuenta. Gracias, Es Nina. verdad, por supuesto, Jackie, porque yo creo que lo primero que necesitamos hacer es un poquito contextualizar lo que está ocurriendo, es decir, efectivamente los reportes de incidentes relacionados a actos violentos contra la mujer han aumentado en un 60% a partir de que empezamos con esta pandemia en el país, pero las cifras en el resto del mundo son bastante similares. Entonces, por supuesto que este fenómeno de la violencia es un fenómeno al cual pues vale la pena prestarle atención porque claro que está ocurriendo a consecuencia de esta pandemia. Entonces me preguntabas, pues, cuáles son las razones, ¿no? ¿Qué está Sí, ocurriendo? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y esto tiene que ver con factores psicológicos, Jackie, pero también tiene que ver con factores fisiológicos, que vamos a ir entendiendo por qué muchas personas también que no eran violentos, ahora a consecuencia de la pandemia también se están convirtiendo en personas violentas. Y otras personas que de por sí ya había un núcleo, digamos, violento en la relación o en la situación o como personas, pues simplemente se ha puesto como el dedo en la llaga en esta circunstancia. Pero lo que sucede es que esta pandemia pues se presentó para nosotros como, digamos, un evento traumático, por ponerlo en términos generales. Es decir, a veces el trauma ocurre y irrumpe en nuestro escenario interno de conciencia y no sabemos por qué, pero simplemente es algo que no esperábamos, que no estábamos preparados para ello. Y así sucedió la pandemia. De un día para otro nos dijeron, quédate en casa. Hay una situación, un virus, no sabemos qué está ocurriendo, pero por lo pronto quédate en casa. Entonces, esto, por supuesto, se presenta como un factor traumático, pero es muy importante diferenciar una situación traumática de una vivencia traumática. Es decir, todos estamos viviendo el mismo hecho, la pandemia, pero eso no significa que todos lo estamos significando o acomodando de la misma manera. Eso tiene que ver con nuestra propia, digamos, subjetividad como personas, es decir, nuestra experiencia, nuestra historia de vida, si tenemos o no eventos similares que en el pasado ya hemos vivido al respecto de esto, los recursos internos con los que contamos, en fin, un montón de situaciones que va haciendo que cada uno de nosotros pues vamos significando el evento de una manera distinta. Sí, sí, sí. Pero sobre todo, ya aquí creo que este efecto, digamos, hablando de la parte psicológica, está teniendo un impacto muy fuerte, sobre todo en tres áreas. El primer aspecto tiene que ver con el miedo al contagio, ¿no? El miedo a contagiarnos y eso está provocando muchísima ansiedad. Y en este mismo rubro yo incluiría también el miedo a la pérdida, es decir, el miedo a nos vamos a morir, se van a morir mis cercanos, qué va a ocurrir. Entonces, esto por supuesto es un factor que nos está provocando mucha angustia y mucha ansiedad. El siguiente aspecto tiene que ver con el encierro y aquí lo subrayo porque vamos a ver que es uno de los factores que está siendo el promotor, digamos, de esta violencia acelerada, pues en todos los sentidos. Hoy estamos hablando específicamente de la violencia a la mujer, pero la violencia en general, por supuesto que es un factor que se ha destapado al 100%. Yo ahorita mencioné cifras relacionadas a la violencia contra la mujer, pero la violencia Sí, de en las todo tipo, calles, sí, 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 o en sea, todos lados está siendo, pues digamos, acelerada de manera importante.
Y el tercer aspecto, Jackie, tiene que ver con también, por supuesto, el factor económico, no lo podemos dejar de lado. Es decir, estábamos tal vez habituados a producir de una manera y de pronto necesitamos empezarnos a ajustar a una manera diferente de producir, es decir, qué vamos a hacer para lograr nuestra subsistencia básica. Entonces, cada quien, insisto, desde sus herramientas, sus posibilidades, en fin, está recibiendo este impacto. Ahorita, digamos que lo resumí en 3 áreas, pero lo empieza a significar de una manera diferente. Pero lo que probablemente es un hecho es que todo esto lo estamos recibiendo cada uno de nosotros, nos estemos dando cuenta o no, con mucha angustia y mucha ansiedad. Y digo, nos estemos dando cuenta o no, porque probablemente hay muchos quienes ni siquiera se dan cuenta de esto. Y Sí, simplemente dicen, dicen, bueno, pues, ay, yo estoy aquí y no pasa nada y ¡pum! Un día explotan. Sí, 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 sí. exactamente, eso es lo que está ocurriendo, Jackie. Entonces, ¿qué hacemos con esta angustia y esta ansiedad? Sucede que tenemos la posibilidad de 2 caminos distintos. Uno es el camino, digamos, del síntoma, de la somatización. Lo somatizamos, porque no nos damos cuenta de esta angustia y de esta ansiedad. Y cuando hablo de somatización, hablo de que existe una separación, digamos, de la mente y el cuerpo. La mente, al no poder procesar la angustia o la ansiedad que en ese momento está sintiendo, porque la vive de forma muy amenazante, muy disruptiva, de una manera en donde irrumpe su estabilidad, entonces digamos que lo bloquea y lo pasa al cuerpo y como que le dice, encárgate de solucionar esto, porque yo, mente, estoy, digamos, No, demasiado estresado, no estoy pudiendo procesar el evento y entonces ahí te dejo con el paquete, le diría al cuerpo, por ponerlo de una manera. Y entonces el cuerpo pues tiene que elaborar y tiene que decir qué hago con toda esta angustia y toda esta ansiedad, la tengo que sacar de una manera. Y entonces hay personas que de pronto eligen la vía de la somatización y empiezan a tener insomnio. Muchas personas que están sufriendo de insomnio durante la pandemia y no pueden dormir o de pronto personas que lo ponen tal vez en la compulsión por la comida y están comiendo es lo que demasiado. te iba a decir yo. Y entonces es una manera de darle salida a la angustia y la ansiedad, pues me pongo a comer. Personas que tal vez están compulsivamente haciendo ejercicio. Es decir, habitualmente hacían ejercicio, pero ahorita no paran y no paran y es como una manera hasta maníaca incluso de solucionar la angustia y la ansiedad. Habrá personas que tal vez lo ponen en adicciones y entonces están tomando más de la cuenta o están aumentando su consumo en drogas. Y estos temas vamos a ver que están relacionados directamente al factor de la violencia. Pero otra opción para somatizar también esta angustia y esta ansiedad es ponerla en actos violentos. Es decir, empiezo a sacar mi frustración, mi sensación de incertidumbre, porque la incertidumbre no es algo que podemos controlar. La incertidumbre es algo que aprendemos a tolerar. Pero cuando no la sabemos tolerar, entonces nos genera muchísima frustración y por supuesto que una de las maneras que encontramos para resolverlo y sacarlo es a través de actos violentos. Entonces la violencia de pronto se vuelve una manera de poder resolver toda la angustia y toda la ansiedad. Entonces hablaba yo de 2 caminos. Uno, Sí, elegir el camino de la somatización, es decir, ¿qué hago con mi angustia y mi ansiedad? Y entonces uno es, pues ¿no? Lo resuelvo a través de ponerlo en síntomas. O hay una segunda vía, una segunda opción que hablaremos seguramente más adelante, que es ponerlo en actos creativos. Es decir, tomar conciencia de mi angustia y mi ansiedad, ponerle palabras y entonces transformarlo de una manera creativa en donde me asegure de poderle dar salida sin hacerme daño yo y sin hacerle daño a nadie. Pero para eso requerimos, digamos, como de este nivel de conciencia o esta sensación de primero darme cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, en el camino de la somatización, Jackie, que además es el que nos corresponde el día de hoy hablar en términos sí. de qué está pasando con la violencia, seguramente muchos se estarán preguntando, una de las preguntas sería, ¿y de qué depende que una persona somatice en el insomnio Y o otra en la comida, otro en y la otra en la comida? violencia, y otra en el ejercicio.
Exactamente, ¿de qué depende? ¿Por ¿De qué qué de depende? pronto esta ansiedad elige diferentes caminos o vías de escape? Y tiene que ver, Jackie, con nuestras figuras de identificación. Es decir, cómo aprendimos en la vida a darle salida a nuestra ansiedad y nuestra angustia. Esto es algo que no nacimos sabiéndolo hacer, nos lo enseñaron. Entonces, a partir de cómo nosotros vimos en nuestras figuras más cercanas, ya sean papá, mamá o figuras que nos hayan cuidado, la manera en cómo resolvían esta angustia y esta ansiedad, pues es la forma en la que nosotros vamos entonces a intentar darle salida. Es decir, si yo vi una mamá que resolvía la angustia comiendo, pues lo más probable es que dentro de mí haya quedado, digamos, esa historia de identificación que hace que cada vez que se presente un acto angustioso, yo como. Pero si yo vi tal vez una mamá que se deprimía frente a las circunstancias, pues probablemente entonces voy a tender a la depresión. Pero si yo vi una mamá o un papá que resolvía su angustia con violencia, Violenta. lo más probable es que yo vaya de alguna manera adoptando, digamos, estas maneras de darle solución y resolver esto que de pronto no sé cómo sacarlo de mí y es doloroso, porque por supuesto que esta angustia y esta ansiedad genera sufrimiento y entonces necesitamos sacarlo del cuerpo. Y por ejemplo, el bloqueo, porque hay gente, mucha gente que bloquea lo que siente y ya yo no veo nada, yo estoy feliz, no pasa nada, estoy encantada en esta cuarentena, estoy descansando y mi acelere de vida ha bajado y yo estoy encantada, pero inconscientemente pues sí está este miedo, esta incertidumbre, esto que todos tenemos y qué pasa y cómo se manifiesta después. Y es cierto lo que estás diciendo, Jackie, y sobre todo poner muchísima atención porque la negación es uno de los factores que aumenta nuestros síntomas. Es decir, cuando tendemos a esta psicología positiva, de todo va a estar bien, esto es pasajero, esto se va a resolver, esto es un ratito, en fin, caemos en este positivismo, por ponerlo de una manera, que está bien también ser No, positivos claro, claro, y de claro. alguna manera, pero cuando caemos en este estilo que tú dices, en donde este positivismo hace que yo ya no pueda ver la realidad, entonces empiezo a manifestar un grado de negación. Y la negación lo que va a hacer es que entonces aumenten mis síntomas. Porque al yo no poder poner en palabras mi angustia y mi ansiedad porque la estoy negando y no la quiero ver y la estoy bloqueando y no quiero contactar con esa emoción, pues entonces tiene que haber un disparador por donde sale. Es decir, tiene que encontrar salida y lo que ocurre es que entonces aumenta mi nivel de ansiedad y estoy con más insomnio, me siento tal vez con más compulsión a la comida, mi ingesta sobre sustancias adictivas también aumenta, las pastillas, porque también no es nada más la adicción al alcohol y a la comida, No, sino también muchas personas que utilizan las benzodiazepinas y que, otro tipo de sustancias incluso para poderse tranquilizar, en fin, para encontrar un poco de calma y utilizan entonces factores externos para poderse tranquilizar. Entonces creo que es muy importante de pronto esto que tú dices, Jackie, detenernos a reflexionar sobre ¿estoy negando en algún punto lo que me está ocurriendo y cómo lo puedo saber con mis síntomas? Es decir, estoy de pronto dándome cuenta que estoy cayendo en algún tipo de sintomatología que pudiera advertirme de que probablemente hay algo de lo cual no me estoy dando cuenta. Y entonces tal sí, vez ahí valga la pena como detenernos un poco a reflexionar sobre esto. ok. Y lo de la violencia hacia la mujer y la violencia en general, los casos y familias que ya la vivían, pues obvio, pues por todo esto es un como clima que genera que pueda aumentar y las personas que no la ejercían también tenían en su inconsciente, como dices tú, algo que vieron aprendido para solucionar ciertas angustias por medio de la violencia y pues se está generando así. Pero ¿tú qué propones, mi querida Nat? ¿Qué podemos hacer
si estamos siendo víctimas de violencia, si no sabemos cómo manejar el clima de violencia que se está manejando en nuestra casa o en la calle, o sea, cómo nosotros mismos también evitar que nuestra reacción sea la violencia. Esto, además, Jackie, es muy importante lo que decías en relación a cómo de pronto personas que no eran violentas, ahora estamos viendo que se están convirtiendo tal vez en personas violentas, o de pronto se están descubriendo con una violencia que decían, oye, pero es que yo no era así, y ahora ando muy agresivo y me estoy descubriendo, porque además hay que entender que la violencia, por supuesto que hay una que es muy evidente, que es la violencia física. Pero hay varios tipos de violencia también. Es decir, estamos aquí hablando tal vez de la violencia específicamente la física porque es la que se reporta. Pero hay una violencia psicológica importante también que incluso puede ser una violencia de tipo pasivo-agresivo. Es decir, ¿cuántas parejas o familias están viviendo este confinamiento en silencio? Es decir, rodeados de personas y sin embargo sintiéndose tremendamente solos. Porque hay una sensación de indiferencia, parejas que incluso dicen, es que lleva sin hablarme toda la semana. Y tú sabes lo que es vivir con alguien, ¿no? De pronto pacientes que me reportan, vivo con alguien y de pronto la sensación de ni siquiera dirigirnos la palabra es un acto tremendamente violento también. Es decir, a veces no se necesita golpear a la víctima para sentirse agredido en ese sentido. Pero en cuanto al factor fisiológico, Jackie, para que podamos un poquito explicar también por qué hay personas que se están sintiendo tan agresivas, explicaba yo el asunto del encierro. Y el tema fisiológico se hizo, por ejemplo, se han hecho varios estudios a lo largo de la historia con ratas, en donde a partir del comportamiento de las ratas también aprendemos mucho el comportamiento del ser humano. Se pusieron 8 ratas, digamos, en un espacio bastante reducido, pero también se les construyó, digamos, un espacio de forma utópica, es decir, donde tenían el alimento, donde tenían que beber, la temperatura era la adecuada, todas las circunstancias del contexto eran, digamos, favorables para que estas ratas pudieran vivir bien y tranquilas. Sin embargo, había, digamos, en semiología le llamamos un punto de fricción, es decir, algo que de alguna manera podía ser un elemento que rebasa el nivel de mi conciencia, ¿no? Y entonces es el tema del espacio. Y entonces estas ratas, al empezar a sentir que de pronto había esta sensación de invasión sobre su propio espacio vital, empezaron de pronto aventándose, pero después mordiéndose hasta matarse. Es decir, está comprobado que a nivel de la amígdala, o sea, esta zona cerebral que forma, que funciona y que regula la parte de las emociones y que regula también la parte de la agresión, cuando se encuentra hiperestimulada, que es lo que ocurre en el momento en el que vivo la sensación de invasión en mi propio espacio vital, porque siento que mi territorio está siendo invadido, me vuelvo tremendamente agresivo. Entonces, esta es una razón también para tratar de entender fisiológicamente qué es lo que está ocurriendo, digamos, en esta pandemia. De pronto tenemos que pensar que hay familias que están viviendo en espacios sumamente reducidos, sin posibilidad de salir. Entonces, también en esta necesidad de marcar su espacio vital, su territorio, y cuando no se establecen, digamos, buenas reglas de convivencia entre la familia, porque estos espacios tienen que ser multifuncionales, o sea, de pronto la sala se convierte, pero en la oficina, pero en el salón de clases, pero en la sala de juntas, pero en muchas cosas, ¿no? Y necesitamos entonces adecuarnos y adaptarnos como familias a buscar la manera de poder digamos, un poquito convivir bajo estas circunstancias, porque si no estamos favoreciendo, por supuesto, a esta cuestión, Jackie. Y creo que otro elemento que es importante con respecto a lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo saber si estamos siendo o no víctimas? También la realidad es que tenemos bastante normalizado el tema de la violencia. Y sobre todo en nuestro país, por el tema de la figura del macho, que también es muy interesante comprender el perfil psicológico de esta figura. Porque el macho, ahí donde lo vemos, donde de pronto podría parecer una figura muy aguerrida, segura de sí misma, valiente, en el fondo es una persona tremendamente insegura y vulnerable, pero además guarda un gran miedo.
el miedo al abandono de la mujer. Paradójicamente, lo que verdaderamente teme el macho es la sensación de sentirse abandonado por la mujer. Teme a la figura femenina, todo lo que nos podríamos como de algún... ¿cómo? Al revés, sí. Al revés. Y en esta sensación que le provoca internamente el sentir este miedo, este coraje tan profundo que le da el sentirse o saberse dependiente o sometido a la figura femenina, vuelca todo su odio en una agresión sobre la mujer. Porque decimos, del odio al amor solo hay un paso. Ese paso del odio al amor se llama la aceptación. Es decir, si esta figura, si este hombre herido en sus emociones pudiera aceptar en el fondo que lo que verdaderamente necesita y que está pidiendo a gritos, porque siempre en la vida hay dos clases de personas, las que están pidiendo amor a gritos o las que lo están dando. Si él pudiera de pronto aceptar esta sensación y esta herida interna de pronto de decir, temo terriblemente a la sensación del abandono porque traigo una historia de abandono importante, en ese momento es donde transformo mi odio en amor. Es decir, el odio provoca, el odio lo que sucede es que como no te puedo amar, te odio. No te puedo amar porque no me enseñaron a amarte, porque no me enseñaron a ser amado, porque no me enseñaron a ser querido, porque no me enseñaron un montón de cosas. Entonces no siento que tengo las herramientas suficientes para poder entonces amarte. ¿Y qué hago? Te golpeo, porque es la única manera que yo conozco para asegurarme que tú no me vayas a abandonar, que no me vayas a dejar. Y entonces, de ahí ya aquí un poco la razón de por qué de pronto pues decimos se juntan el hambre con las ganas de comer. Porque por supuesto que también estas mujeres tienen que revisar muchísimo la parte de su historia. Y seguramente son mujeres que crecieron en un ambiente de mucha violencia. Pero he tenido, por ejemplo, pacientes que me dicen, oye, pero no sé por qué estoy casada con un hombre tremendamente violento, pero mi papá no me golpeaba, es decir, incluso no me hablaba. Ahí está el punto, es decir, en la Aquí estaba la indiferencia. violencia, sí. Esa es la violencia y no nos damos cuenta de que estamos siendo igual de agredidos en este sentido que como cuando nos golpean. La indiferencia que los padres podemos tener hacia los hijos es uno de los actos más violentos que puede haber, porque de pronto incluso así dice la canción, oye, aquí odio quiero más que indiferencia. Es decir, todavía el odio, que de ninguna manera está justificada y la violencia en ningún sentido está justificada, pero hay energía puesta en ello, es decir, hay algo Sí, que me mueve. me están Pero viendo, aunque sea para odiarme, pero para estoy matarme, para con lo tomando que en sea, pero cuenta. ahí hay una parte. Pero en la indiferencia hay un mensaje en donde yo constantemente le estoy diciendo a la persona, nada de lo que tú eres a mí me importa. Nada de lo que tú tienes, de lo que tú haces, de lo que tú piensas o de lo que tú sientes, a mí me interesa. Es una anulación total a la persona. Y en semiología de la vida cotidiana hablamos de que existen tres miedos fundamentales. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo a la insignificancia. Entonces estamos viendo cómo se mueve este miedo del agresor a ser abandonado, por un lado, y por el otro lado el miedo a la insignificancia que se mueve en la víctima, la sensación de ser indiferente también para el otro. Entonces, hay una situación ahí que resolver porque es importante darnos cuenta que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce, de quien la permite, pero nunca de quien la sufre. ¿Cómo? Es decir, aquí la parte ya que es decir, es responsabilidad de quien ejerce la violencia, Sí, quien o la sea, permite. si un hombre le pega a la mujer, es su Es responsabilidad. su responsabilidad. Si ella se deja, Y no es su necesariamente, responsabilidad. por un lado, por supuesto, pero también a veces, y aquí hay que pensar que hay muchos en estos triángulos que se vuelven testigos silenciosos y Okay. cómplices en las circunstancias. Es decir, ¿cuántas veces como papás, como mamás, podemos tal vez saber eh, que esta mamá, digamos, se da cuenta que le está pegando su esposo al hijo y sin embargo guarda silencio
o por esta incapacidad de saber qué hacer, lo empieza a permitir. Y entonces ahí uno se vuelve cómplice también de las circunstancias. Pero quien está sufriendo la violencia, por supuesto que no es responsable de ello. Y es importantísimo eh, poder en ese sentido saber que eh, la responsabilidad, decíamos, es de quien ejerce la violencia, de ninguna manera de quien la está sufriendo. Porque uno de los factores que juega aquí muy importante es la culpa y la negación. Digo, la culpa y la vergüenza, y esa es una de las razones por las cuales muchas veces no se denuncia la violencia, porque de pronto las víctimas viven esta sensación de culpabilidad. ¿Qué hice yo para provocar esta violencia? Seguro Y yo tengo culpa. yo tengo la culpa, algo está pasando, yo lo provoqué. Y lo que necesitamos entender es que esta culpabilidad de ninguna manera puede ser aceptada. Es decir, la violencia es la falta de palabras. Allá donde yo ya no tuve la posibilidad de hablar lo que me estaba ocurriendo, entonces ocurre la violencia. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros saber ponerle palabras a lo que nos está ocurriendo. Saber ponerle palabras a nuestros afectos, a nuestras emociones. Es nuestra responsabilidad ser unos expertos en nuestras propias emociones, porque de otra manera, por supuesto, siempre vamos a estar buscando a quién cobrársela. Y esa es una de las razones por las cuales el macho, decía yo, del odio al amor, solo hay un paso y es la aceptación de sus emociones. Si él puede aceptar esto, si él puede aceptar la razón por la cual de pronto vive toda esta sensación de odio y agresión contra la mujer, entonces la historia, por supuesto, cambiaría. Pero aquí hay un elemento importantísimo y aquí que tiene que ver con que las mujeres necesitan también trabajar de fondo, porque esta problemática es de fondo y de forma. Sí, sí, sí. Aquí Y nos preguntan que cómo puedes saber si estás en negación, o sea, cómo puedes saber si tú no sabes por qué o recibes o das la violencia. ¿Cómo saber si estamos en negación? en negación, es decir, en la normalización de la violencia, porque de pronto lo empezamos a normalizar, pero hay esta parte en donde nos damos cuenta de que nuestra relación es tóxica y nos damos cuenta de que no estamos bien y no estamos contentos y tranquilos con lo que estamos viviendo. Hay una parte de nosotros que sufre silenciosamente y entonces me aguanto porque lo veo y digo, pues esto tal vez es una manera, una extraña forma de amor, porque además así me lo enseñaron y desde siempre me han estado mostrando que esa es la manera en cómo me querían, porque incluso tal vez mis papás también me pegaban, no eran indiferentes conmigo, pero internamente yo vivo una sensación de una gran desolación, es decir, y esa también es una de las razones, Jackie, por las cuales muchas veces estas víctimas se pueden quedar en esta sensación incluso codependiente en estas relaciones, porque ocurre que en el momento en el que se da el episodio de la violencia, también aparece después el episodio del perdón, la cruda moral que aparece en el agresor también, ¿no? Y entonces esta cruda moral que aparece en el agresor es el momento en el que la víctima de pronto encuentra también una manera de autoafirmarse, porque ahí es el único segundito en el que tiene poder, digamos, la víctima. Es decir, tengo el poder para absolverte de tus errores. Y entonces hay víctimas que de pronto dicen, te voy a perdonar, vamos a salir adelante, sé que no lo vas a volver a hacer, vamos a echarle ganas. Y en ese momento se sienten en esta sensación efímera y falsa de autoafirmación. Necesitamos siempre la manera de saber si estamos negando o no, tiene que ver siempre con nuestra sintomatología. Es decir, podemos revisar cómo está nuestro yo. Si de pronto yo empiezo a descubrir que hay otras conductas en las cuales pudiera estar yo desplazando esta sensación y son conductas que me están haciendo daño, entonces vale la pena atenderlo y entenderlo hoy aquí. Y no descuidar también el revisar el triángulo de la violencia, de las adicciones, que ahorita es otra cosa que también, por supuesto, Que es está una agresión, una violencia para o allá, sea, castigarte, pero hacerte daño además es una tú a ti situación, mismo. Sí. claro, y la culpa es otra autoagresión y la depresión es otra autoagresión. Es decir, ante la imposibilidad de poder sacar mi enojo, pues lo vuelco sobre de mí mismo. Y entonces caemos en estos círculos de violencia en donde se vuelve
una cadena, Jackie, que necesitamos empezar a romper, porque también esto es importantísimo. Cuando decía yo que no es nada más responsabilidad de quien ejerce, sino también quien la permite, pero de ninguna manera, insisto, de quien la sufre, tenemos que de pronto también despertar como sociedad. Es decir, despertar en esta ayuda a las víctimas también que están Sí, sufriendo esta violencia. Porque cuántas veces no conocemos tal vez personas cercanas y de pronto podemos ir por la calle y ver episodios violentos o en el súper y sin embargo hay una sensación a veces como de indiferencia o mejor no me meto, no hago nada. Y de pronto es una manera también de estar alimentando estos mismos círculos o estas cadenas de la propia violencia. Es decir, necesitamos romper con esta sensación de la propia indiferencia, porque es contribuir, insisto sí. nuevamente, en el círculo de la violencia. Ay, Minat, es algo muy complicado y las adicciones sí es una autoagresión. ¿Tú sientes que es una violencia? Por supuesto, y tiene que ver con la misma incapacidad que a veces tenemos para poder volcar esto sobre o sea, para afuera, es decir, Sí, nuestras emociones, y entonces nos autodestruimos, es una autodestrucción, pero es amplísimo el tema de las adicciones sí, y necesitamos ver de pronto cómo ahorita el tema de las adicciones a veces tiene la función de regularnos emocionalmente, donde hay un factor biológico muy importante, pero por el otro lado también hay una línea en donde las adicciones tienen que ver también con un factor de presión social. Es decir, hay muchos adictos que lo hacen por identificación, no necesariamente como regulador emocional. Los que están viviendo ahorita adicciones muy fuertes durante la pandemia son aquellas personas que necesitan la sustancia para poderse regular emocionalmente. Y paradójicamente, quienes consumen por presión social, es decir, pues es que como estoy con los sí, cuates, sí. y ahorita le están bajando mucho la adicción, les está funcionando también, paradójicamente, el Sí, tema de la porque no pandemia. están, nadie los está presionando ahorita. Y entonces, pues de alguna manera se guardan, pero también tenemos que ver, por ejemplo, ahorita la población más vulnerable también en relación a la sensación de violencia, sentirse violentos, son los adolescentes, es decir, entre los 15 y los 23 años, son, digamos, en este momento su cuerpo, las hormonas, fisiológicamente, lo que les toca, la chamba que tienen que hacer los adolescentes o los chavos en esta edad es socializar. Eso es donde tiene que estar puesta su energía. Esa es la chamba que tienen que resolver en este momento de su vida. Pero Entonces, ahorita no hay. no hay posibilidad, entonces se vuelven también una población vulnerable, en donde por supuesto que están mucho más irritables, probablemente, en donde también al no poder resolver y darle salida de forma creativa, pues también se están sintiendo tal vez con esta sensación. Pero hay también quienes están viviendo el alivio de no sentir la presión social, Jackie. Claro, Entonces, esta pandemia, decimos, a veces saca lo mejor de nosotros, pero también puede sacar lo peor. Tiene que ver con cómo estamos significando la vida y cómo estamos significando lo que está ocurriendo en este momento. pero definitivamente esta pandemia es un momento para empezar a analizar todo lo que nos estás diciendo. O sea, es un momento en donde hay tiempo de ver qué está surgiendo en mí, qué estoy haciendo, lo estoy somatizando, qué estoy sintiendo, me estoy volviendo más violento, me estoy consumiendo más, estoy consumiendo menos, me estoy agrediendo, estoy permitiendo la violencia, lo que dijiste, esta frase que, bueno, no la voy a olvidar, hay dos tipos de personas, los que reclaman amor y los que lo están dando. Yo creo que a partir de esa frase podemos empezar hacer a partir de ahí como un trabajo de a ver qué está pasando. O sea, estoy reclamando amor y por eso permito ciertas cosas, estoy dando amor, ¿qué está pasando conmigo principalmente para empezar a cambiar muchos significados y bueno, entender que tal vez el que violenta también dentro de él es una persona que está pidiendo amor y también él tiene que empezar también a analizar y lo que dijiste de encontrar maneras creativas
Eso. ¿Cómo sería eso, Mina? ¿Qué nos dejas de tarea para este tema tan amplio, pero que ya empezamos con eso para empezar a ver si somos gente que está pidiendo amor o está dando amor? Y necesitamos darle una salida creativa a nuestra angustia y nuestra ansiedad, Jackie. Y Eso. a veces la palabra es una manera creativa también de hacerlo, es decir, hablar de lo que nos está ocurriendo. Y cuando no tenemos con quién hacerlo, hablar con nosotros mismos y retar nuestras propias palabras. Cuando digo retar nuestras palabras, a veces es, ¿qué me diría yo en este momento? Es decir, si viene un amigo y me cuenta por lo que está pasando con esta pandemia y me platica todo lo que yo me platico a mí mismo, ¿qué me diría? ¿Cómo lo trataría? De alguna manera también ser compasivos con nosotros mismos. Esa es una manera de darle también una salida creativa a nuestras circunstancias. Específicamente en el asunto de las mujeres que están sufriendo violencia, hay un factor de fondo que necesitan resolver, que es la parte de la autonomía de gestión, Jackie, porque la cuestión de ser productivas económicamente es lo que de alguna manera les va a ir permitiendo salir de esta relación de disparidad, de desventaja, porque efectivamente hay un factor también en relación a la economía. Quien tiene el dinero tiene el poder y tiene el control, y eso es una de las razones por las cuales muchas de estas mujeres se quedan en esta situación, Claro. porque no es fácil salir de ahí, es decir, No, ¿qué voy a hacer con mis hijos y quién los va a mantener? Y yo, y no produzco económicamente, produzco claro. muchísimo dentro del hogar, No, pero y parece que ahorita no es peor. una parte que uno vive de eso, ¿no? Y entonces, el que estas mujeres puedan ir de pronto encontrando esto, y aquí, es decir, yo siempre escucho muchas pacientes que me dicen, sí, pero quiero sentirme más fuerte, quiero sentirme más segura para entonces empezar a ver qué voy a hacer. Y yo siempre les digo, está bien sentirte con miedo, está bien sentirte insegura, pero muévete. Es decir, no dejemos de movernos. Es Con todo y perfectamente miedo. natural, con todo y miedo, con todo inseguridad en nuestra vida, en todas las circunstancias, frente a lo nuevo, frente a lo diferente, frente a lo que implica la reparación, sentir miedo y sentir inseguridad, pero que eso no nos paralice. Necesitamos seguirnos moviendo porque la acción siempre genera confianza. El que puedan entonces, si podamos, todos hemos estado empezando con nuevos proyectos, dirigiendo nuestra energía hacia una manera creativa en donde podemos favorecer también a la comunidad en estos tiempos pandémicos, ¿no? También es una etapa y es un momento en el que nuestra creatividad se puede ver favorecida de manera importante porque también tenemos el momento para plegarnos, para voltearnos a nosotros mismos, para ver qué podemos hacer y entonces ir colocando nuestra energía en función de ello. Practicar muchísimo el acto de la autoobservación en Sí, este eso. momento, ¿no? Y porque, Y de la meditación, Jackie, porque cuando el espacio externo no nos alcanza, porque es reducido y porque es la realidad, entonces es el momento de plegarnos adentro, de movernos hacia adentro, porque hacia adentro hay, es decir, el espacio interno es infinito y no hay límites. Entonces también necesitamos empezar a voltear hacia adentro para practicar la posibilidad de lo que sí hay, que es en este momento volcar la mirada sobre aspectos que nos puedan dejar mucho más tranquilos. Entonces, creo que todos estos factores pueden ser de utilidad y que las víctimas conozcan todo el protocolo también de un plan de seguridad en el momento en el que pudiera ocurrir algún fenómeno en relación a la violencia. Y eso también es importante. He estado viendo, por ejemplo, últimamente en las redes, no sé si lo has visto, una seña que de pronto han hecho, que se ha circulado, si estás en una situación de violencia y estás en una videoconferencia con alguna amiga y está de alguna manera tu agresor y estás sintiendo, presintiendo que se puede destapar algún episodio, es importantísimo que se pida ayuda. Este fenómeno se tiene que denunciar, no nada más en un marco jurídico, sino a nivel social. En el momento en el que aparezca el primer episodio de la violencia, es importantísimo que lo digamos. A nuestros padres, amigos, vecinos, todo el mundo necesita estar alertado y enterado de esta situación. Pero a veces no lo hacemos de sello por culpa o vergüenza. ¿Cómo? ¿Qué van a decir de mí o qué va a pasar? Y necesitamos darnos cuenta que es la manera de mantenernos a salvo. Entonces decía yo, veía yo en las redes que había como esta seña, que es una manera de alertar que estoy en peligro, pero de pronto hay otras maneras, con las mismas redes, en los chats, etcétera, tener algún tipo de señal o signo en donde yo pueda alertarle a las personas cercanas, estoy en peligro, ven y ayúdame, le mando algún tipo de palabra secreta, algo que no conozca necesariamente el agresor,
para que no se sienta, por supuesto, descubierto o acusado. Y de pronto con los mismos hijos también comentarlo. Y aquí, si hay mujeres en este momento que nos están viendo y que están sufriendo episodios de violencia, necesitan tener un plan de seguridad. Esto es que cuando se dé el episodio de la violencia, por ejemplo, no estén en lugares en donde, por ejemplo, la cocina, donde pueda haber objetos pulsocortantes, y entonces se ponen en una situación de mucho más riesgo. Buscar lugares dentro de la misma casa o donde se esté, en donde no se pongan en una situación en donde puedan provocar mayor problema, ¿no? Que puedan también tener la oportunidad de salir y denunciarlo con los vecinos. A veces también sirve muchísimo, tienen que tener, como cuando vivimos el terremoto y que tenemos nuestro plan, nuestra mochilita con papeles importantes, pues lo mismo. Esto es una fuerza ciega de la naturaleza, la violencia que ataca y arrasa contra nosotros, a veces en los momentos menos esperados, y necesitamos saber qué hacer. De pronto tener esta mochilita con papeles esenciales, una carga extra del celular, mi agenda de teléfono, papeles, qué sé yo, cosas que pudieran ayudarme para poder salir si necesito hacerlo y buscar la manera de mantenerme a salvo. Es muy importante que todas estas mujeres busquen, por supuesto, ayuda. Hay muchos albergues, el gobierno ha puesto también muchos programas de atención a la mujer, precisamente porque las cifras son alarmantes. Sí, la Fundación Origen, hay muchas de mujeres, pero sí es cosa de querer pedir ayuda. Por supuesto. Nos dice, gracias por tan acertada orientación. Eli, saludos. Gracias por esa enseñanza tan clara. Mila, muchísimas gracias. Muchos saludos a todos y gracias por acompañarnos. Me encantaron, Yolanda. Gracias a todas las que están aquí, a todos los que están aquí. Nat, gracias por tus aportaciones tan padres. Me encantaría aquí, enfrente de todos, hacerte una invitación a otro Facebook Live en donde podamos hablar de por qué dices que la depresión es una violencia contra ti mismo. Me encantaría porque nadie lo tiene ubicado así, todos dicen es químico, es por lo que has vivido, pero si lo ubicas tal vez como una autoagresión, lo puedes ver desde otro panorama, desde otro ángulo. Tratar tu depresión de otra forma. Por supuesto, con muchísimo gusto, me va a encantar poder. A mí también, ya aquí hacemos el compromiso, ya luego. Aquí lo hacemos, padrísimo. ¿Dónde te pueden encontrar, mi querida doctora Natalia? Sí, Jackie, en redes, en Twitter, me pueden encontrar como doctora Nat Ruiz O. También en Instagram, ahí tengo mi página, doctora-Nat Ruiz O. Y también tengo un podcast en Spotify que acabo de estrenar a propósito de la pandemia. Era un blog con varias temáticas que hemos estado abordando. Son ya como 22 episodios y lo pueden buscar en Spotify como doctora Natalia Ruiz de Otero o como la Cámara del Espejo Grupal. Entonces me va a dar muchísimo gusto verlos también por ahí y encantada de la vida, Jackie, de volver a retomar este espacio contigo. Gracias. A pedir ayuda a todas. No es normal la violencia. No lo es. Les mando un abrazo. Un abrazo, Jackie. Gracias. Gracias, Mina. Bye. Bye.